En esta historia de la Reconquista que estamos escribiendo aquí en La Estrella Polar, hemos decidido ocuparnos lo más posible de lo que pocas veces se cuenta, a saber, cómo vivía la gente de a pie. Porque la historia nos deja los nombres de los reyes y las reinas, de los condes y los obispos, pero es mucho más cicatera a la hora de hablarnos de la gente de a pie. Y sin embargo, fue la gente de a pie también la que hacía la historia, y en la Reconquista además la hizo de una manera muy especial. En la temporada pasada hemos podido conocer los nombres de los pioneros, las gentes que empezaron a bajar de las montañas cantábricas para tomar tierras en el norte de Burgos, Palencia o León. Pues Levato y su esposa Muniadona, Vítulo, Purello, Cristuévalo. La marcha de los colonos hacia el sur en busca de nuevas tierras y nuevas oportunidades será la verdadera protagonista de la Reconquista y con frecuencia antecederá al poder político. Primero llegan los colonos, campesinos libres, los condes y los reyes llegan después. Así fue hasta principios del siglo X. Bueno, ¿y después del siglo X? Bueno, pues después las cosas cambiaron bastante. Cambiaron sobre todo porque cambió la forma de organizar la propiedad. Aquí ya lo hemos contado en capítulos anteriores. Pierden importancia los campesinos libres, la ganan los grandes propietarios y empieza a asentarse un orden que ya es propiamente feudal. ¿Y por qué el cambio de semejante manera la estructura de la propiedad y por tanto la vida de la gente? Pues por la propia evolución de la Reconquista. A partir de las grandes campañas del siglo X, quienes ganan nuevas tierras ya no son solo los campesinos que se aventuran en tierra de nadie, sino también y en gran proporción la nobleza militar, que obtiene territorios a cambio de sus servicios en combate, y los monasterios y obispados que se benefician de las donaciones que reciben de los reyes y de los nobles. A estas tierras llegan colonos que ya no gozan de la misma libertad que tenían los primeros campesinos libres. Para empezar, la tierra no es suya. Eso no significa que carecieran de derechos. Como se trata de áreas peligrosas expuestas al enemigo, los señores otorgan fueros y privilegios que invitan a la gente a acudir aquí. Pese al peligro, era mejor ser colono en las nuevas tierras que siervo en el norte. Pero el que manda es el señor de la tierra. Hay además otra razón que explica el crecimiento de los señoríos, y es precisamente esa situación de riesgo permanente que se vivía en las tierras recién repobladas. Riesgo, por cierto, que no procedía solo de los moros, sino también de los propios señores. Vamos a ver, en la España del siglo X no había un Estado capaz de proteger los derechos de los súbditos, no había guardia civil, en fin, nada impedía a un señor saltarse la ley y tomar las tierras de algún pequeño propietario, ya fuera por dinero, ya fuera por la fuerza. Y en esa situación de riesgo, muchos campesinos libres de la primera época prefirieron ponerse voluntariamente al abrigo de algún señor de su elección, cediéndole la propiedad de la tierra. Por este procedimiento, por ejemplo, crecieron mucho los señoríos eclesiásticos. ¿Por qué? Pues porque tenían fama de ofrecer a sus protegidos condiciones mucho mejores que los otros señores. De hecho, en este momento, los monasterios ofrecen el aspecto de grandes centros asistenciales y de seguridad social. Con el nuevo sistema, el campesino queda literalmente en manos del señor. Como los señores tienen derecho a una parte de los beneficios del trabajo, la libertad del colono depende de su capacidad para obtener esos beneficios. Cuando no hay tales, por ejemplo, en tiempo de malas cosechas, pues el campesino se ve obligado a pedir un préstamo. ¿Y a quién se lo pide? Al señor. Estos préstamos se llamaban renovos y se concedían a un interés muy elevado. Sobre el papel, el campesino podía pedir prestado a un tercero, pero en la práctica no había otro a quien pedir. La única opción alternativa, que eran los judíos, resultaba prohibitiva, porque los intereses que pedían eran todavía mayores. Si las malas cosechas se repetían, el préstamo crecía hasta lo impagable. Al campesino no le quedaba finalmente otra salida que ceder la totalidad de la tierra al señor. Este fue siendo el paisaje general en la España cristiana a partir del siglo X. Más acentuado todavía en Cataluña que en Castilla y en León. Otro día contaremos cómo se organizaba la vida dentro de uno de estos señoríos. Y hasta que contemos cómo se organizaba la vida en los señoríos, ojo a un asunto. Ojo a un asunto porque no toda la tierra estaba estructurada de esta manera, más hacia el sur. En la tierra de frontera las cosas funcionaban de otro modo, y allí la vida era más libre, pero era también más salvaje y más peligrosa.
Bueno, ¿y cómo se vivía allí en la frontera? Pues vamos a decir, la verdad es que no sabemos gran cosa, porque estas tierras, estas áreas, precisamente por su carácter fronterizo, se convirtieron enseguida en algo así como tierras sin ley. Y si no hay ley, tampoco hay instrumentos para saber con precisión qué estaba pasando. Lo más que podemos hacer es intentar reconstruir el paisaje de esta tierra de frontera a partir de unos pocos datos. Y aún así, cuántas aventuras y cuántas tragedias personales no habrán quedado sepultadas allí para siempre. Imaginemos un escenario, Sepúlveda, a orillas del Duratón, en un paisaje de hoces y quebradas, ya muy al sur del Duero, rozando las sierras del Sistema Central. Sepúlveda ha sido repoblada en 940 por un joven, Fernán González, bajo el impulso de la Victoria de Simancas. Es una avanzadilla fundamental hacia el sur. La repoblación de Sepúlveda no afecta solo a la villa, sino a todo su alfoz, lo que se llama Comunidad de Villa y Tierra, y que extiende el derecho de la ciudad muchos kilómetros alrededor. Sepúlveda tiene un fuero propio. En ese sentido, ya es una villa con ley. Muchos cientos de personas han acudido atraídas por una nueva vida más libre. Ahora bien, la repoblación oficial pierde fuelle a raíz de las crisis de mediados del siglo. Todos los territorios al sur de la ciudad quedan expuestos a nuevos peligros y las gentes que han acudido a estos lugares han de hacer frente a una vida en situación límite. Este es el proceso. Se pierde el control sobre esta zona ¿Y qué aparece? Pues aparece una situación, hay que decir exactamente así, situación límite. Situación límite porque al sur de este escenario, por ejemplo Sepúlveda, se ha creado una zona de sombra en la que ya nadie sabe qué está pasando. El control del poder sobre esta zona de sombra es nulo. Familias de campesinos se han instalado aquí y allá en distintos puntos de un territorio que aún no tiene forma definida. La adscripción administrativa a Sepúlveda pues es más nominal que otra cosa. Esta gente viven completamente a su aire. Su modelo de subsistencia tampoco puede ser el tradicional agrario, con sus campos de cultivo roturados. No puede serlo porque aquí y ahora cultivar campos es una actividad extremadamente arriesgada, siempre expuesta a cualquier expedición de rapiña de las huestes musulmanas y sin que nadie pueda venir en socorro del colono. Así las cosas, el colono opta por la ganadería de amplios espacios, que es una actividad mucho más segura. Los rebaños pueden ir de un lugar a otro, pueden moverse cuando aparece el enemigo, pueden desaparecer literalmente del paisaje para volver en cualquier otro momento. Además, la vida a caballo ofrece otras ventajas. Un grupo de colonos perfectamente puede cruzar al galope las montañas, saquear las tierras moras y volver al otro lado a toda velocidad. Y lo van a hacer con frecuencia. No sabemos exactamente con qué densidad de población ni en qué extensión de territorio, pero parece seguro que miles de personas vivieron así en el borde sur de las tierras cristianas, desde las sierras de Salamanca hasta las de Guadalajara a mediados del siglo X. Lo más parecido que podemos encontrar en la historia reciente es el Far West norteamericano. Y no faltan autores que han puesto en relación una cosa con otra. El modelo de vida ganadera a caballo, común en toda América desde el cowboy del norte hasta el gaucho argentino del sur, llegó allá transportada por los españoles y los españoles adquirieron esa forma de vida precisamente aquí, en la Extremadura del Duero, en aquellos durísimos años de la Reconquista, en un área donde la ley principal era la de la supervivencia. En fin, así vivían los españoles a mediados del siglo X. Ganaderos de frontera, siervos de señorío, campesinos libres, villanos con derechos, un paisaje social de lo más diverso. En la existencia de estas gentes empezaba a esculpirse el orden medieval. Volveremos a ocuparnos de ellos. Polar, para no perder el norte.